Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la charla de cultura arquitectónica al día de hoy con el grandísimo placer, ilusión que nos hace presentar a Rubén Muñoz. Rubén es arquitecto, estudió en la Universidad del Biobío, se tituló el año 2000, prosiguió sus estudios en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, donde obtuvo el diploma de estudios avanzados que le otorgaba la posibilidad, le daba el derecho, lo acreditaba para continuar con los estudios de doctorado. Y finalmente, de forma reciente, a inicios de año, terminó su tesis de doctorado, por lo tanto es doctor, en la misma Escuela de Sevilla, con una tesis doctoral sobre la capilla del monasterio de los benedictinos en Las Condes, que es parte del trabajo, una parte muy pequeña que va a presentar hoy, de un trabajo muy riguroso, muy serio, un trabajo monumental que aquí tenemos como un ejemplar: la iglesia del monasterio benedictino de la Santísima Trinidad de Las Condes, la luz como generatriz del espacio moderno litúrgico. Además de eso, Rubén es profesor asistente de la Universidad del Biobío, donde, entre otras cosas, también se encarga del primer año, de trabajar con los alumnos de primer año. Y aprovecho la ocasión, para los que no lo conozcan, que la mayoría se lo conocen, decir que Rubén fue profesor nuestro por muchos años y dejó una impronta, dejó un legado en el taller justamente de fundación, de primer año. Muchos de los trabajos que realizamos en taller fundación, de las estrategias, se deben, y de las ideas y la metodología, se deben al profesor Rubén. Aparte de esto, Rubén ejerce como, en simultáneo, tiene la capacidad de combinar su trabajo como profesor, como académico, con el ejercicio profesional, y es el arquitecto de, por ejemplo, no puedo decir todas las obras que construyó, pero sí quiero mencionar la Biblioteca de la Universidad del Biobío, que recibió el premio del Colegio de Arquitectos de Concepción, construida proyectada y finalizada entre 2007 y 2010, un proyecto de gran interés, como es una propuesta para el santuario de Yumbel, la Capilla María Auxiliadora en Tomé, o una restauración de la capilla de San José, si no me equivoco. Entonces, para no dilatar más esta presentación, tenemos aquí a Rubén, ansioso por empezar. Le agradecemos muchísimo que venga a presentar parte, a diferencia de otras charlas. Lo que hoy vamos a escuchar es una parte, una lectura, una síntesis de una tesis de doctorado. Por lo tanto, es una oportunidad de lujo y para aprender muchísimas cosas y disfrutar del profesor. Rubén, muchas gracias por venir. Cuando quieras. ¿Aló? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Me dijeron que tienen que sacar unas fotos primero, así que voy a poner cara de foto. ¿Y cómo se pone cara de foto? ¿Esa?
Ah, y esta cosa... ¿Funciona o no? Sí. Sí. Ay, voy a poner un reloj. ¿Sí? Bueno, primero agradecer la invitación y agradecer, digamos, a David la presentación y a todos los que estáis aquí. Veo algunas caras conocidas, en ese sentido es un triple gusto. Ha pasado el tiempo, se ven algunas caras más maduras. Algunos tienen cara de arquitecto ya. Me refiero a los estudiantes que alguna vez sufrieron o gozaron una parte de su tiempo, compartimos, digamos. Bueno, voy a presentar una parte de la investigación de la tesis. Simplemente no voy a hacer toda la presentación más bruta, metodológica, etcétera, etcétera, sino que voy a simplemente concentrarme en algunos aspectos, pero sí contar brevemente el origen de la investigación. Primero, este trabajo, digamos, nace de un interés personal, biográfico, en la arquitectura sacra, así como cualquiera puede tener un genuino interés en cualquier tema. Y esto fue desde la universidad. Por eso es importante para los alumnos. No hay trabajo ni tiempo desaprovechado en las cosas que uno hace en pregrado. Que las cosas que haces en un taller o en el seminario o en el proyecto de título, tú nunca sabes hacia dónde te pueden llevar. Y este interés se empezó a concretar en la tesina de pregrado y en el proyecto de título que hice un monasterio benedictino en la isla Santa María. No sé si conocéis esta isla, ahí frente a Lota, que es un lugar bien imponente. Y después, cuando empecé con el tema del doctorado, decidí seguir este tema, la arquitectura sacra. Automáticamente, al definir un tema, ya se te cierra el universo de los infinitos temas que puedes estudiar. Yo decidí, ya, voy a seguir con la arquitectura sacra. Y una vez que eliges ese tema, se te vuelve otra vez a abrir el infinito. Tú dices, ya, pero ¿qué estudio de la arquitectura sacra? Y me interesó el tema de la luz, por el carácter contemporáneo y la sutileza. Es un tema, viene desde los orígenes de la arquitectura y tiene muy contemporáneo también. Y al elegir el tema de la luz, de nuevo, otra vez, este panorama que era infinito parece que tú acotas, pero otra vez se te vuelve a abrir a otro infinito. Te fijas, la luz, pero ¿qué luz? ¿Bajo qué aspecto voy a estudiar la luz? Y lo que hice fue, para empezar a definir el tema, hice varios viajes. Y dijo, qué mejor que ir a ver en primera persona. Estaba en España, cerca de Sevilla, entonces empecé a recorrer las iglesias barrocas, algunas iglesias barrocas andaluzas. Después fui a ver algunas iglesias románicas catalanas. Después pasé a ver algunas iglesias góticas francesas y terminé viendo la parte de la obra sacra de Le Corbusier, que siempre había querido ir a verla, y esta era la excusa perfecta. Y de ahí empezó poco a poco a plantearse el tema, y cuando tenía que hacer el DEA, elegí un caso, porque al principio pensaba estudiar algunas obras de allá, pero digo, oye, las obras de allá que las estudien los que están allá, que lo van a hacer mucho mejor, yo tengo que estudiar algo de aquí. Y de ahí me vino esta cosa de la iglesia de los benedictinos, que fue la primera obra que me tocó casualmente ir a croquear siendo estudiante. Yo empecé a estudiar en Santiago y el primer croquis, que fue un trabajo en grupo, como tantos estudiantes van a esta obra, me tocó allá. Y curiosamente es una obra que finalmente me ha marcado durante tantos años y terminé dedicándole 7 años de investigación a una obra. Tú dices, pues es casi un absurdo. Me demoré más en estudiar la tesis que los arquitectos en hacer la obra. No sé si eso es bueno o es malo, pero bueno, fue así.
A ver, antes de seguir, quería poner un texto con esta idea del juego. Me gustó mucho el tema del juego y arquitectura. No es algo que el tema del juego no forma parte consustancial de la investigación que yo hice, pero sí era uno de los temas que estaban por ahí dando vueltas que no alcancé a tomar. Y un poco vinculando la idea del juego con la temática sacra, encontré este texto que si lo leéis cuenta una relación entre un hijo y un padre que se recrean uno con el otro. Si existe el paraíso, si existiera, probablemente el verbo jugar sea uno de los que se conjugue con mayor libertad y que muestre una de las formas de vivir la vida con más aliciente. ¿Qué mejor figura que la de un hijo un padre que se recrea con un hijo? Esto no funciona ahora. Ahí sí. Decía un poco, esta investigación busca unir a tres intereses: la investigación misma, el ejercicio proyectual y mi experiencia como usuario. Es desde ahí donde yo me sitúo. Para los que no conocen la iglesia del monasterio de Las Condes, este es un croquis desde el acceso, está en las faldas del Cerro Los Piques, en la zona oriente de Santiago. Es una iglesia en la década de los 60. Los arquitectos son Martín Correa y Gabriel Guarda, son dos monjes que entraron al monasterio y siguen viviendo hasta el día de hoy ahí. Bueno, con respecto hay varias aproximaciones que hice durante la investigación. Voy a ir haciendo como pequeños flashes, espero que después se vayan juntando y armen algo más de conjunto. Hay muchas formas de entrar a estudiar una obra, desde el clásico croquis o la reconstrucción uno a uno de un proyecto. Este es, te fijas, por aquella zona está la rampa de acceso, son 2 cubos. Hay muchas formas de comprender una obra, de tratar de introducirse. Estas son las maquetas de estudio que hicieron los autores. El tema de la maqueta fue muy importante en el desarrollo del proyecto. Ellos vivían en el mismo lugar donde se construyó la obra, hicieron maquetas a distintas escalas que las colocaban en el mismo lugar, como se puede apreciar, y unas maquetas a una escala mayor, donde durante por un periodo de casi 2 años estudiaron día a día el tema de la luz en relación con lo que sucedía en el interior de este edificio. Es una relación muy uno a uno, que es muy difícil que se dé en un proyecto convencional. Pero sin duda que la mejor forma de comprender una obra es estar en la obra, es la obra misma, como fuente de investigación. Y aunque no voy a tratar eso, pero finalmente la fotografía empezó a ser un registro muy importante para poder, que fue clave en el desarrollo de la propia investigación. Esta tesis se podría denominar como un poco usando el término de Carlos Martí en La cimbra y el arco, como una crítica operativa a una obra. ¿En qué sentido? Esto de crítica operativa a veces se toma peyorativamente. No es operativa en el sentido de Tafuri, que es detrás de una concepción operativa, una ideología o a un fin concebido a priori, sino es en un sentido muy llano. Es una reflexión que pretende enriquecer la praxis a partir del estudio de casos ejemplares. Busca acercarse al proceso mental del autor con sus preguntas, sus problemas, sus referencias intelectuales, arquitectónicas, para trascender la experiencia concreta de un objeto en conocimiento general. No se trata de un punto de vista de un erudito o de un historiador, sino de un arquitecto.
citando al propio Martí, de un arquitecto, es decir, del intelectual que trabaja a partir de la incidencia de la luz sobre las cosas. Estaba leyendo el otro día un texto bien interesante, es una autobiografía de Ingmar Bergman, este gran cineasta de los más grandes y de los más atormentados también, se llama La linterna mágica. Y curiosamente encontré, no es un arquitecto, pero yo me sentí muy próximo de estas palabras. Él ya había dejado de hacer cine y dice, bueno, leo, alguna vez lamento haber dejado de hacer cine, alguna vez nos pasará todo también que dejaremos de hacer obras. Es natural y se me pasa pronto. Lo que más he hecho en falta es la colaboración con Sven Nykvist. Posiblemente se debe a que ambos estamos totalmente fascinados por la problemática y la magia de la luz. De la luz suave, peligrosa, onírica, viva, muerta, clara, brumosa, cálida, violenta, fría, repentina, oscura, primaveral, vertical, lineal, oblicua, sensual, limitadora, serena, venenosa, luminosa, la luz. Yo creo que con estas palabras se empieza a abrir un poco el panorama de que este universo que se puede esconder detrás de un fenómeno tan natural y tan cotidiano. El ángulo de esta investigación es muy próximo a los planteamientos de Mircea Eliade, este es de los grandes historiadores del fenómeno religioso, que plantea, cito, un fenómeno religioso no se nos revelará como tal más que a condición de ser aprendido en su modalidad propia, es decir, de ser estudiado a escala religiosa. Pretender perfilar, yo diría reducir, este fenómeno mediante la filosofía, la psicología, la sociología o el arte es traicionarlo, es dejar escapar su carácter sagrado. O sea, yo estudio una obra, pero trato de entenderla desde su propia concepción. Julien Ries, en la misma línea de Mircea Eliade, plantea que como cualquier objeto o ser revestido de una dimensión sagrada, una hierofanía, constituye para el homo religiosus el medio para entrar en comunicación con el poder sobrenatural. Y aquí el símbolo y el rito son elementos insustituibles en este trayecto. Aterrizando ya al proyecto, Alberto Cruz, el fundador de la Católica de Valparaíso, en el 60 hace una propuesta de iglesia para este monasterio. Y en sus anotaciones escribía que un arquitecto solo puede concebir una iglesia para los monjes benedictinos si es movido por un acto de comprensión, que en él es acto de amor, hacia lo que es el amor de los monjes. O sea, te tienes que poner el hábito de los monjes y comprender los intereses y cuáles son, en qué consiste el amor de los monjes. Y esta era un poco la mirada que yo desarrollo sobre este caso, la pregunta es cómo la arquitectura de la iglesia de Las Condes responde a los requerimientos litúrgicos del edificio iglesia, la liturgia. Es la relación entre arquitectura, en este caso espacio-luz, con el rito y el símbolo. La tesis se estructuró en dos partes. La primera parte tiene que ver con el proyecto y la segunda con la arquitectura, el estudio de los proyectos, porque hay 15 años de proyectos previos antes de esta obra. Sigo un poco el trabajo que hizo Kedgla sobre la Ville Savoie en esta distinción, donde la primera parte es un trabajo de archivo muy secuencial y la segunda parte ya es una interpretación de la arquitectura construida. Yo voy a hablar un poco de esta segunda parte, donde yo auno tres aproximaciones sobre este caso. Una aproximación más formalista,
una especie de fenomenología litúrgica y una estética simbólica. Son tres miradas que se aunan, digamos, todas se cruzan, postulando como idea central que la luz como generatriz del espacio moderno litúrgico. ¿Qué quiere decir esto? Que con la luz se construye un espacio. La luz es la propiedad central con la que en esta serie de casos se construye un espacio que intensifica la celebración de la liturgia. Bueno, volviendo un poco a la idea de juego, yo tenía por ahí varios textos. Encontré un texto de Claudio Girola, que es de los fundadores de la Católica de Valparaíso. Es un escultor, era un escultor de arte concreto, abstracto, y curiosamente entre sus anotaciones la noción de juego estaba muy presente. Y citaba a varios autores, entre ellos, por ejemplo, a Huizinga, quien plantea en su texto Homo Ludens en 1940 el juego como fenómeno cultural y creador de cultura. La función cultural del juego es representar o figurar la realidad, y la máxima representación del juego es el arte. Gadamer, en Verdad y Método, en 1960, hace énfasis en el juego como explicación ontológica. Plantea que la obra de arte es más que un objeto, es una experiencia que transforma a quien la vive, y aquí es clave la relación entre el intérprete y el objeto. El juego es la forma del encuentro entre este sujeto y este objeto. Pero curiosamente, Claudio Girola cita extensamente y copia a Romano Guardini, quien fue un autor clave que fui descubriendo las relaciones con esta obra y con el pensamiento de varios arquitectos. Romano Guardini era un teólogo alemán que influenció, entre otros, a Mies van der Rohe, por ejemplo, o Rudolf Schwarz, otro arquitecto alemán. No es casualidad que Claudio Girola citara extensamente a Romano Guardini, quien hablaba de la idea del juego en su texto El espíritu de la liturgia en 1918, y plantea la relación entre el juego y la liturgia, y plantea que lo más próximo a esa relación sería el arte. Y esto es algo bastante contemporáneo. Veníamos conversando con David, la idea del juego probablemente sea una de los mecanismos que más se aproximan a la forma que hoy uno tiene de abordar un proyecto. Y Claudio hay muchas, bueno, se podría decir mucho sobre el juego, por ejemplo, la independencia que tiene frente a otras actividades, su carácter libre, superfluo, deseable, pero al mismo tiempo también es creador de orden, es muy riguroso. Un juego tiene unas leyes muy claras y al mismo tiempo tiene mucha tensión, tiene mucha incertidumbre, tiene mucha emoción. En el juego no hay en apariencia una finalidad práctica, pero es una finalidad que rebosa de sentido. Y en ese sentido entra Romano Guardini refiriéndose a la liturgia, porque aparentemente mirado desde fuera puede parecer banal cómo se celebran ciertos ritos, pero esa ritualidad está cargada de sentido. Es un juego en el que los hombres se recrean libremente. Voy a entrar ya de lleno ahora, me salto directamente al caso y voy a esbozar las ideas así centrales que yo vi de la arquitectura de la iglesia de Las Condes. El primer punto, tratando de demostrar un poco cómo la arquitectura recibe el juego de la celebración litúrgica. El primer punto, esta mirada más formal, intento responder a cómo se construye, organiza o constituye la forma en la iglesia de Las Condes. Alberto Cruz, cuando lo entrevisté, porque este proyecto parte con la Escuela de Valparaíso, con algunas propuestas de ellos en 1952, ellos estaban con la forma.
La comprensión de la forma era el gran tema que ellos tenían, ellos estaban reflexionando. Y empiezan con el proyecto de la capilla de pajaritos, que es un cubo muy sencillo, muy modesto, y la pregunta que ellos tenían o la intención era la relación entre cómo con una sola propiedad, con la luz, se podía construir la forma. Así como, por ejemplo, los neoplasticistas con el plano y cambios de tonos de color podían componer un cuadro, o si estos planos los elevaban y los explotaban, podían empezar a construir espacios. Lo mismo, estos son trabajos del curso de composición de Alberto Cruz, o las imágenes del medio son esculturas de Claudio Girola. Con una línea se puede construir espacios, se pueden construir tensiones. El plano, en los primeros croquis que hace Jaime Bellalta, también fundador del grupo de Valparaíso, quien gana el concurso para el monasterio, evidentemente el plano aparece como la primera propiedad con la que se empieza a organizar el espacio. Son unos planos desplegados que constituyen recorridos, tensiones, planos que poco a poco empiezan a adquirir consistencia volumétrica y se transforman en cuerpos arquitectónicos. Este es el primer esbozo de iglesia que se hizo para el mismo monasterio. Ese volumen que vemos ahí es donde actualmente se encuentra la iglesia. La diferencia es que se entraba por el sentido inverso, se bordeaba hacia acá y se volvía a entrar mirando hacia Santiago. Podemos ver cómo esos planos se alcanzaron a construir en el edificio de celdas, desmembrando este cuerpo, replegándose, o en las imágenes inferiores, plegándose, acompañando el recorrido. Planos que al separarse unos de otros en este pequeño experimento, que era una capilla provisoria, empiezan a incorporar el tema de una cierta iluminación. Y sigue su propio desarrollo en esta otra capilla que tampoco se construyó, donde ya empieza a haber una mayor reflexión, si veis estas imágenes de recorridos, de construir una progresión lumínica y de empezar a medir cierto tipo de iluminación en función del cambio solar de las estaciones. Pero es el plano de luz. Esta obra de arriba es el monasterio, es el cementerio del monasterio, es una obra que hace Martín Correa, colaborando con Bellalta, y da cuenta muy bien de cómo se construyen estos primeros croquis. El plano desplegado en el espacio, limitando un territorio abierto. Abajo, las dos imágenes de la derecha son unas esculturas del propio Martín Correa, muy en la línea de los trabajos de Max Bill, por ejemplo. Planos que finalmente se construyen en la iglesia, estableciendo todo este dinamismo de los recorridos. Es muy evidente en todas estas imágenes del acceso, que están muy próximas a estas esculturas que acabábamos de ver. Son planos que se recortan, que bajan, que se pliegan y van constituyendo esta arquitectura. Planos que, como en esta propuesta de Theo van Desburg, estaban separados unos de otros por sus aristas, se independizan. Otra operación formal del proyecto relevante, siguiendo con este mismo proyecto de casa de Theo van der Burg, sería la interpenetración de los cuerpos. Son cuerpos maclados, son cuerpos cruzados unos con otros. Abajo están las imágenes de la iglesia. Esta operación de maclar varios cubos ya había sido anticipada en la propuesta del grupo de Valparaíso de 1960 para la misma iglesia, que como veis la proximidad es total. El primer cuerpo más alargado es el acceso, el cubo de los fieles y el cubo de los monjes. Y aquí está la iglesia finalmente construida, de Correa y Guarda. La diferencia es que ellos maclan estos volúmenes, pero en un eje diagonal. Y aquí, porque uno puede encontrar cercanías, pero también lejanías. Yo estaba hablando del neoplasticismo, pero como se ve en la planta,
esta interpenetración en diagonal, que es una de las operaciones más relevantes del proyecto, está en un eje de simetría total, dando cuenta de una concepción clásica de la arquitectura. Tú ves como detrás de un proyecto hay mucho torrente, hay muchas aguas que se van conjugando, pero a diferencia del neoplasticismo, que postulaba como la equivalencia y se alejaba de alguna manera, ellos retoman estos aspectos más clásicos de la arquitectura. Otra vía de reflexión que podría uno hacer sobre la forma de este caso sería comparable con el clásico cuadro de Malevich de cuadrado blanco sobre fondo blanco. Se plantea que, claro, aquí la forma está en el límite de la desaparición. Es una leve diferencia de tonos de blancos que hace que aparezca un cuadrado girado sobre otro. Este fue un tema también de mucha reflexión detrás de este proyecto. La idea de la aparición y desaparición de la forma. Y comienza con el proyecto de la capilla de pajaritos. ¿Por qué un cubo? No es un cubo, es una serie de cubos dispuestos simétricamente uno detrás de otro. El cubo es la forma mínima, es intentar hacer lo mínimo posible con arquitectura, la forma que tuviera la menos presencia. Por eso una serie de cubos. Se puede comparar, digamos, con obras de Malevich, de Albers, o propuestas posteriores más del minimal art, de Robert Riemann o Sol Lewitt, esta secuencia. Pero hay el discurso central del proyecto de pajaritos que no se construyó, no estaba centrado en el cubo, sino estaba centrado en una cierta iluminación. Hablan de la desaparición de la forma. Es una luz que intenta, la luz de la ausencia, hablan en este texto largo, que intenta que no solo no bastaba la forma cubo, sino hacer que con la luz incluso desapareciera la forma cubo con una penumbra luminosa. Esto sirve para mostrar todo esto es lo que está detrás de este caso y mucho más. Hay una progresión en desarrollo, no de evolución, pero sí de desarrollo de ideas que van adquiriendo distintas aristas. Miguel Eiquén, otro de los fundadores de este grupo de Valparaíso, había colaborado con Alberto Cruz, después colaboró con Bellalta en el monasterio, y él sigue desarrollando otra propuesta que tampoco se construye, que es la iglesia de Santa Clara, donde aparecen estos planos, como se ven en este corte, curvos, que intenta dar un paso hacia adelante. Intentan que nuevamente desaparezcan los límites del espacio y estudia una curvatura con unas formas logarítmicas para que entrara una luz que construyera una lámina homogénea, o sea, límite de luz, límite que desaparece, pero aquí con la intención de iluminar el espacio central. Como no se construyó, no se puede apreciar si funcionó esa tesis o no, pero se podría comparar con estas instalaciones de Weller, donde, como veis, desaparecen los límites del espacio y se ilumina lo que está en el interior. Eso es un poco uno de los principios que estaban buscando estos autores. Siguiendo en esta línea del arte, luz, forma, resulta muy sugerente hacer esta comparación entre la obra de Rothko y la construcción física de estos planos de luz y color en la iglesia de Las Condes. La obra de Rothko que James Turrell reconstruye tridimensionalmente y que se podría plantear que la iglesia de Las Condes adelanta varios años antes con la complejidad que es una obra de arquitectura y no son instalaciones donde es mucho más fácil medir la luz. La luz que construye una arista, que difumina un fondo, que construye entre luz y sombra una diferenciación de espacios. La luz que en función de sus variaciones diurnas modifica la percepción de la forma cubo. La luz que en este caso, y distanciándose de pajaritos, que era una luz, una penumbra luminosa donde desaparecía todo, en Las Condes construye las aristas del cubo, pudiendo compararse con estos esquemas de Lewitt, donde ve cómo varía la forma cubo en función de quitar o poner una arista u otra. En Las Condes la luz es la que construye y genera la forma.
la percepción de la forma. Paso a otro segundo punto. Esta es otra mirada sobre la arquitectura de Las Condes, que tiene que ver con los actos humanos, con los actos, en este caso el encargo del edificio iglesia es acoger una celebración litúrgica. ¿Cómo la arquitectura responde a estos actos? Este es el punto en el que los autores ponen más énfasis. Ellos no hablan tanto de la forma, para ellos lo central era resaltar el acto litúrgico. Gabriel Guarda habla de la dramatización del misterio, la acción del misterio. Usa los términos de un teólogo, Odo Kassel. Se trata, ¿qué quiere decir esto con la acción del misterio? Con la liturgia. La liturgia es una acción donde se representa el misterio cristiano, la liturgia cristiana, actualizándose existencialmente mediante un lenguaje performativo. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la expresividad de la realización de ciertas acciones acontece el hecho expresado. Esto es muy del teatro. ¿Qué quiere decir un lenguaje performativo? Por ejemplo, si tú quieres decirle a alguien que le tienes mucho aprecio, puedes hablarle media hora. Pero si vas y le das un abrazo, no tienes que decirle nada y comunicas de forma mucho más fehaciente un sentimiento, no sé, o algo, o una acción. La liturgia tiene que ver con estas cosas. Es una serie, Guardini dice que hay 3 elementos centrales en la liturgia: la palabra, la cosa y la acción. Determinadas formas de palabras, de objetos y de acciones es lo que constituye la esencia de la liturgia. Recorrer de una determinada manera, hacer una genuflexión, levantar las manos, objetos. Pero lo interesante más allá de eso es que las cosas en torno a la liturgia, plantea Guardini, entre las cuales podríamos decir que está la arquitectura, forman parte de las realidades que intensifican el poder expresivo del cuerpo y de sus movimientos. Son como una prolongación, como un salto de lo corpóreo fuera de sus naturales confines. Cómo la arquitectura de Las Condes intensifica la celebración de estos actos. Voy a plantear aquí algunas ideas. El tema del recorrido es un tema consustancial a la arquitectura. Podemos mostrarlo en la obra sacra de Corbusier. En Ronchamp, el recorrido para subir un cerro y con una obra muy escultórica que te recibe desde 50 kilómetros antes de llegar. O en el monasterio de la Tourette, con unas rampas que descienden hacia una iglesia, o en la iglesia de Firminy, con unas rampas circulares en elipse que van subiendo. Son formas de construir un recorrido. En Las Condes este recorrido empieza subiendo el cerro también y fue minuciosamente estudiado por los autores recorriendo el sitio hasta ubicar perfectamente el lugar en el que construyen esta iglesia. Aquí, como veis, hay un espacio más bajo que es una rampa en progresión hacia el altar. Estas son algunas imágenes de aproximación. Es curioso, por ejemplo, en la rampa cómo está este cubito que sale. Normalmente en la arquitectura suele ser al revés, suele ser una arquitectura que recibe. Sin embargo, aquí es casi como un cordón umbilical que sale y restringe el acceso, porque es una iglesia monacal, entonces no es la masa que entra, sino... Esta es la subida, uno de los espacios más logrados, muy cinéticos. Asciende la rampa, una curva, una diagonal, otro muro, la luz que ilumina y dramatiza el subir. El tema del recorrido es una de las cosas más logradas de esta obra. Aquí se ve esta curva hasta llegar al nicho con la imagen de Martha Colvin, de la Virgen, para cruzar y encontrarte con este eje perfecto, exacto, simétrico, que te vincula de una esquina a la otra. Se podrían explicar con mucho más detalle, pero
mejor no explicar tanto y iréis y lo vais a ver y lo viviréis. Son los recorridos. Potenciar los recorridos es una de las formas de ensalzar la celebración de estos actos. Recorridos que tienen que ver con el acceso, que tienen que ver con un centro, que tienen que ver con un alrededor. La reconstrucción arquitectónica de estos recorridos que incluso están dibujados en el suelo. Aquí algunas imágenes de estos accesos procesionales. Otro tema muy importante. Esta imagen corresponde... hay un periodo que duró casi 100 años, que se concreta en la década del 60, de renovación en la celebración litúrgica de la Iglesia Católica. Antiguamente la celebración era distinta, era una celebración de espaldas al pueblo, en latín, y hay 100 años de volver a replantear cómo se celebra esta liturgia. Son cosas bastante radicales para el ámbito eclesial, que son pasos muy lentos. Y esto constituye estos experimentos que hace Romano Guardini con Rudolf Schwarz, constituyen el punto de inflexión. Cómo reorganizar esta asamblea para fomentar la participación. Esa es la premisa detrás de la que ellos estaban. Y empiezan a investigar en el castillo de Rothenfeld, a experimentar distintas maneras de celebrar. Y eso se empieza a desarrollar arquitectónicamente. Los pioneros son los alemanes, pero se desarrolla en todo el mundo. Aquí hay un caso del que es deudor la iglesia de Las Condes, que es la iglesia de Miguel Fisac en España, que comparte un programa equivalente y que el Gabriel Guarda conoció cuando estaba estudiando por allá. Y uno ve que la organización en planta es equivalente, aunque la arquitectura es muy distinta. El grupo de Valparaíso estaba también experimentando y si veis, se podría decir que casi es el paso natural de trabajar con las formas cúbicas, girar y bueno, son de las posibilidades que hay de cómo construir una cierta proximidad litúrgica. Aquí en la zona podríais visitar las iglesias de Curanilahue, Arauco. Eran iglesias galpón, construidas después del terremoto. Se supone que iban a ser provisorias, pero lo central era la disposición para la celebración litúrgica, la forma de la asamblea en torno al altar. Y esto sigue vigente hoy. Te fijas, por ejemplo, la iglesia de Panquehue de Cruz Ovalle es deudora de estos experimentos de Santa Clara, pero con un lenguaje más contemporáneo. Espacios horizontales. Aquí lo que importa es es una sala celebrativa litúrgica, más que un edificio, más que la Domus Dei, la casa de Dios, es la Domus Ecclesiae, es la casa de la congregación. En Las Condes, la operación es esta interpenetración en torno a un altar, el altar al centro, para dos comunidades que son distintas, fieles y monjes. Es interesante estudiar las dimensiones o la geometría, porque tiene un tamaño bastante apropiado que logra una participación, ser parte de, no ser un espectador. Aquí se ve la imagen en ambos sentidos. Y probablemente aquí se puede apreciar uno de los aspectos quizás más débiles de la obra o más criticables, que a pesar que los autores lo proponían intencionalmente, desde los monjes, que es la imagen inferior, hacia los fieles, claro, aparecen casi como una tramoya, aparecen todas las luces a la vista. Ellos proponían generar un contraluz para cuando ellos celebraban que desapareciera la otra zona y de algún modo se logra, pero sin duda que no tiene el mismo grado de fineza que tiene desde el otro recorrido, desde el sentido de acceso de los fieles. Volvemos otra vez a la sala de caballeros del castillo de Rothenfeld, estos experimentos de Rudolf Schwarz. Y este texto da para mucho, se podría hacer una charla solo sobre este texto. Ellos están en un momento fundacional, de refundar, y para eso deciden, como quieren refundar la celebración, deciden que la arquitectura tiene que desaparecer. La arquitectura no tiene que imponer.
no tiene que direccionar la forma de celebrar. Y por eso que dejan esta sala blanca. Y lo describe él muy bien. El espacio, ¿quién lo conforma? No lo conforman los muros, lo conforma la forma de disponer la asamblea, lo conforma la gente que está ahí. El espacio, de alguna manera, él dice, se prescinde de cualquier actuación arquitectónica. Probablemente aquí esté el principio de la capilla de Pajaritos, por lo menos exactamente el mismo, que para Chile ha tenido un especial interés o digamos, se ha difundido bastante con la propuesta de Pajaritos, inician los de Valparaíso, el tema de la observación y centrar la arquitectura en los actos, cosa que nos ha llegado hasta probablemente algún taller, todos habéis tenido centrado con esta aproximación. No es casualidad que esto se desarrolle con los actos litúrgicos, en el sentido que son actos reglados, donde la arquitectura se puede identificar de forma muy precisa con ellos, porque están escritos. Está escrito cómo se celebra. Pero, bueno, seguimos. Este es el proyecto de Pajaritos, este cubo blanco con una luz indirecta cenital que tiene la misma idea, la arquitectura desaparece. Se postula su desaparición. Es lo contrario a la arquitectura Guggenheim, Bilbao, digamos que la arquitectura se muestra. Rudolf Soar construye la iglesia del Corpus en Aquisgrán, un poco también en la misma línea, pero en un espacio vertical. Otra forma que está presente en este caso la pregunta es cómo intensifica la celebración de los actos. El propio Guardini se refiere a esta obra como para el hombre contemporáneo. Y ahí en esa época no había Twitter, ni Skype, ni celulares, hay varios por ahí con el celular ahí. Vivimos hoy saturados de imágenes y de información. Entonces, la idea de un espacio vacío y blanco puede ser una alternativa para, de alguna manera, generar una especie de silencio visual y auditivo y corporal que permita intensificar la celebración. El espacio vacío que resalta lo que sucede en su interior. Las fotos nunca dan cuenta de la realidad, pero si estáis ahí, por ejemplo, el color amarillo de un mantel, el color rojo de una vestidura, una cruz que está en el espacio, tú te das cuenta cuando desaparece la cruz, por ejemplo, en el sentido de arriba, de la carga casi dramática de vacío que tiene el espacio. Sin embargo, basta un pequeño objeto como una cruz que lo llena. Es esta arquitectura que pone en valor todo lo que está en su interior, en lugar de ponerse en valor a ella misma. Aquí no son los arquitectos los que sacan pecho y los que se muestran, sino lo que se exalta es lo que sucede en el interior. Y esto suena simple, pero no es simple. Finalmente llegamos a la luz. Yo he visitado muchas iglesias y he visto muchas obras. La progresión de luz tan finamente medida como en este caso, yo no he visto en ningún sitio, ni Le Corbusier, ni Ray, ni ninguno. Hay una exactitud en la progresión lumínica que es muy complejo de hacer con luz natural sin entrar a hacer cosas estrafalarias. Y yo lo medí, ¿te fijas? Lo medí en muchas ocasiones. Pasamos de 424 lux en el acceso a 2400 sobre la mesa. 2400 lux son bastantes lux. Todos hablan de la relación corbusiana de esta obra. En todos los libros de historia siempre, claro, dicen esta obra es corbusiana, punto final, se acabó. Bueno, al menos en el aspecto de la luz es evidente la distancia que hay con la obra sacra corbusiana. La luz sacra de Le Corbusier es una luz rebajada, es una penumbra bastante oscura y es el contraluz.
la luz de los benedictinos tiene mucho más que ver con los mismos experimentos que estaba haciendo Miguel Eiquén, es iluminar el altar, el centro de la celebración, cosa que parece muy evidente, pero si te fijas en toda la arquitectura sacra, es muy raro encontrar que la luz intensifique el altar, y eso al final todos colocan después focos y más cosas, pero la luz, es muy raro encontrar una obra que realmente sea pensada desde la luz y no que la luz sea un resultante, la luz como propiedad central de la construcción del proyecto. Y no es simplemente iluminar el altar un poquito más. ¿Cómo intensificar si la liturgia son gestos y son objetos? Es una luz que intenta intensificar estos gestos y estos objetos. Entonces, en ciertos periodos del año, a cierta hora, la luz resalta el brillo de los objetos e ilumina los celebrantes, porque la liturgia son acciones humanas, pues esta luz busca intensificar esas acciones y estos objetos culturales, imágenes, como el incienso. Esto está muy finamente estudiado y ya estaba anticipado por la misma propuesta de los años 60 del grupo de Valparaíso. Y aquí uno puede hacer una reflexión interesante en cómo con la luz tú puedes abordar distintos programas. Por ejemplo, un oratorio, que es un lugar más íntimo, más meditativo, se puede proponer una penumbra luminosa, que era lo que proponían en Pajarito. Para una parroquia, Miguel Eiquén proponía iluminar, hacer desaparecer el límite, iluminar lo que sucede en torno al altar sin que tú vieras la fuente de la iluminación, por múltiples reflexiones de luz, por fenómenos ópticos, físicos. ¿Cuál sería la especificidad de una iglesia monacal? Era la pregunta que ellos se hacían. ¿Cuál sería el amor de los monjes?, preguntaba Alberto Cruz. Los monjes viven rezando, pero rezan en unas horas muy marcadas, laudes, vísperas, toda su vida a la misma hora, todos los días. La forma que ellos tienen de rezar es cantando, la liturgia de las horas se llama. A las 4 de la mañana, a las 6, a las 10, y estas oraciones van ligadas con los ritmos de la naturaleza, de las estaciones. La oración de la mañana te habla que amanece el sol, la oración de la tarde te cuenta el sol se está oscureciendo, no sé qué. Pues cómo relacionar la luz con esto. Esta iglesia lo que propone es dramatizar las variaciones el carácter temporal de la luz. A diferencia de Pajarito, que Pajarito busca una iluminación horizontal. Y esto es lo que muestran estos esbozos que no alcanzaron a desarrollar el grupo de Valparaíso. Son esos tajos, esos cortes que buscan iluminar ciertas partes de la iglesia con los equinoccios, solsticios. Aquí se ve en una secuencia de un día X cómo va variando un mismo espacio con cómo la iluminación le va dando este carácter temporal. Y esto para unas personas que se encierran por el resto de sus vidas y todos los días están en el mismo espacio, lo leen con mucha potencia, porque ellos identifican cuando es la primavera, cuando es el verano, cuando es el otoño. En el fondo la naturaleza ha sido arquitectonizada y ha sido incluido y acompaña la hora y el día y el mes y las estaciones, haciendo que este espacio, si fuera una luz homogénea, sería bastante desasosegante. Imagínate toda tu vida en un mismo espacio que no cambia un milímetro. Esto de alguna manera va cambiando y va acompañando la vida del monje, es una luz temporal. Ahí está la imagen desde el altar hacia el nicho y la imagen hacia el altar. Va cambiando los colores. Tercera parte y última, para los que ya están ahí cansándose. Tercer punto. Y este es un tema más complejo. Tiene que ver con los aspectos más representativos, pero yo encuentro que es bien interesante, porque cuando se habla del símbolo, rápidamente genera extrañeza y rarezas.
yo dudé bastante de los términos que usar, pero finalmente pienso que el término más apropiado para el ámbito sacro, sobre todo, era el símbolo, pero vale la pena un poco aclarar la acepción del término. Todos los autores plantean que, claro, tú puedes hacer una iglesia donde todo funcione muy bien, como este lugar, ¿te fijas? La gente está sentada, aquí hay un altar, pones una mesa, todos pueden caminar, tú podrías celebrar aquí una misa y todo funciona perfecto. Pero no basta con eso para construir una iglesia. Y esta es la parte más difícil de este encargo. Si el espíritu de los asistentes no es dispuesto para las realidades que allí se celebran, la iglesia se podría decir que no cumple su cometido. El término de atmósfera es un término bastante contemporáneo que todos podemos un poco entender. Pero antes de pasar a eso, el tema del símbolo, el símbolo propiamente tal es en este caso el símbolo religioso, es una forma de expresión que busca presentar el ámbito sagrado de forma sensible. No es una alegoría ni una metáfora, por lo menos la acepción que a mí me interesa. No es 3 escalones la Trinidad. Es una forma de mediación donde coinciden expresividad y significado, representación y presencia. Es lo que sucede en el arte. Y la abstracción de esta arquitectura juega muy bien en esa delgada y ambigua línea. Lo interesante es cómo hacer sensible y percibir de forma sensible, con el cuerpo, con la vista, caminando, significados, sin un discurso racionalista alegórico, sino que la propia experiencia de la obra te transmite significado, y obviamente son temas culturales. Gadamer lo explica muy bien en el texto La actualidad de lo bello, el arte como juego, símbolo y fiesta. Lo leo cortito porque lo explica mucho mejor que yo. Dice, lo simbólico no solo remite el significado, sino que lo hace estar presente, representa el significado. Lo representado está ello mismo ahí, tal como puede estar ahí en absoluto. En la obra de arte no solo se remite algo, sino que en ella está propiamente aquello a lo que se remite. El tema está en buscar la coincidencia entre forma y significado, lo que se podría llamar como la apoteosis de lo sensible. Por ejemplo, un símbolo clásico religioso es el agua. ¿Y por qué el agua es un símbolo? Porque tú no tienes que explicarle a nadie que si tú te echas agua, te lavas, te fijas, te limpia. Entonces, un símbolo de purificación, ese tipo de aproximaciones. Bueno, rápidamente voy a mostrar, y aquí es la mirada de esta arquitectura desde el ámbito más cultural, desde el ámbito más de la tradición, cómo esta arquitectura contemporánea reinterpreta temas de larga data. Y voy a pasar... ¿Cómo vamos de tiempo ya? Muy largo ya, ¿o no? ¿No? Un poco. Bueno, la orientación, relación de esta arquitectura con nacimiento y puesta del sol. Todas las iglesias tradicionales estaban orientadas, y no solo las iglesias, los templos más antiguos, hacia el oriente. ¿Eso qué hace? Pone que en relación dice que lo que ahí se celebra tiene en relación con el cosmos, no solo queda ahí. Y esa dirección es muy clara. Por ejemplo, en la imagen inferior vemos el clásico monasterio de Toronet, en el que se inspiró Le Corbusier para varias de sus obras. Y en todas las iglesias románicas veía esta idea del rosetón, es por donde hacia el oriente. La luz de la mañana entra por ese rosetón, la luz de la tarde entra por el ventanuco que está al frente. Esto, cuando tú estás ahí, es muy potente cuando entra la luz de la tarde y la luz de la mañana. No necesita mayor explicación. Curiosamente, Le Corbusier, arquitecto de vanguardia, fue muy sensible a estos temas, y toda su arquitectura sacra está ortodoxamente orientada. Y si nos fijamos en las plantas
y en la elevación resulta que el elemento compositivo principal de Ronchamp y de la Tourette es una ranura vertical que está hacia el este. Y aquí sí que se puede apreciar una coincidencia con la iglesia de Las Condes, solo que ella la coloca en el medio. Y aunque no está orientada hacia el oriente, sí recibe los primeros rayos del sol. Pero no es solamente una cosa formal, porque la celebración antes estaba orientada en esa dirección. O sea que la luz y la orientación acompañan la celebración. Otro tema clásico de toda la arquitectura sacra es la ascensión. Nuevamente son temas que a priori todo el mundo los sabe y todo el mundo los puede identificar, pero el punto está en cómo los construyes. Y aquí la secuencia de ascensión es una cosa muy finamente desarrollada, como se aprecia en la volumetría. Es una secuencia muy fina, una progresión muy bien lograda que intensifica siempre el centro. Otro aspecto, una iglesia muy vacía y tiene 4 objetos, no más. Un altar, una imagen de una virgen, una cruz. Pero es una arquitectura que está construyendo y está poniendo en relación estos 4 objetos de una manera muy pedagógica y muy comunicativa. No tienes que explicarle a nadie que tú entras y te recibe una imagen de una virgen, una imagen que tiene un niño en cruz, que se direcciona hacia un altar, con una cruz que coincide con una línea por donde ingresa la luz. Es un relato que ya entra dentro de los aspectos un poquito más blandos o más intangibles. Pero la arquitectura puede construir ese tipo de relaciones. En el fondo es esta secuencia de recorridos logra transmitir y logra comunicar un sentido religioso. Y lo hace de forma muy directa. Por ejemplo, no te dice intelectualmente que se trata de ascender, te obliga a subir. Tú tienes que hacer el esfuerzo físico de subir, paso por paso, por paso, por paso, y después te hace pasar con esta luz que ilumina el suelo a un espacio mucho más ingrávido. Te fijas, pasas de la gravedad hacia la luz, hacia la levedad. Es toda una serie de confluencias que son las que van armando esta forma sensible de construir una experiencia con un cierto sentido. Volvemos nuevamente a la iglesia del Corpus. Otra apreciación que se puede hacer, cómo representar lo que es irrepresentable, cómo representar la trascendencia. Los musulmanes, por ejemplo, no pueden reproducir imágenes porque está prohibido. Es como no sé, digamos, si lo haces te meten en la cárcel. Entonces hacen todas estas filigranas geométricas, porque es casi una transgresión. Si tú dibujas lo sagrado para ellos, lo estás bajando de nivel. ¿Cómo construir una imagen de la trascendencia? Si es irrepresentable, nuevamente esta idea de este espacio vacío pudiera ser una forma contemporánea para hacer presentir que hay algo más, que pudiera haber algo más, que no está ahí, que no se puede atrapar. Y esta misma arquitectura lo que está detrás de la iglesia de Las Condes sigue plenamente vigente en obras como las de Álvaro Siza, John Pawson o la más reciente de Rafael Moneo. Claro que ellos vuelven otra vez a y aquí siempre ha habido una polarización entre el sentido del edificio iglesia como el lugar de la celebración comunitario y el edificio iglesia más como la casa de la divinidad. Más ellos vuelven para recuperar este sentido religioso a la tradición del espacio vertical, pero es un espacio también vacío. En el caso de Moneo, relacionándolo con la obra de Oteiza, de Chillida. Este espacio vacío que en el imaginario de los monjes ellos plantean que sería heredero del desierto. La imagen del desierto es el espacio primigenio donde nace el monacato benedictino y curiosamente, casualmente, es la imagen de la que se nutre nuevamente Doug Weller, California, América,
estos estados un poco ilusorios, la línea del horizonte que se fuma y que se empieza a difuminar. Es curioso que aparecen esos límites que se difuminan, es un espacio que de repente se construye claramente, de repente desaparece, está, no está. Y de alguna manera vacío, con la luz, sugiere, es un espacio de mucha sugerencia. Puede haber algo más allí detrás o aquí delante. Y el último tema, la luz como símbolo cristiano, no es cristiano solamente, todas las culturas lo han tomado. Una particularidad del cristianismo es que la trascendencia cobra carne, se encarna. Es un poco entra en la historia, se encarna y entra en la historia. Eso es una de las... La luz es un símbolo de la divinidad, pero es una luz que se encarna. Es la luz de la transfiguración, de los vestidos blancos, es el cuerpo que se torna luz. El gótico es el ejemplo clásico, que los límites tectónicos de las obras son luz, son vidrieras. En Las Condes, los límites arquitectónicos se dramatizan voluntariamente. El propio Martín Correa con sus manos colocaba unas cuñas a escondidas porque los constructores no lo entendían para dramatizar este hormigón. No querían un espacio etéreo, querían un espacio que de alguna manera tuviera una consistencia física. Es la materia que se torna luz. Otra forma de construir esa expresividad. Y ya como cierre, un poco para redondear algunas ideas, me gustó en la entrevista que le hice a Alberto Cruz, planteaba una cosa que es cierto. El tema de las iglesias tiene un grado de sutileza que hace que sea muy difícil lograr una iglesia a cabalidad. En otro tipo de encargos pareciera que es más fácil. Él dice que la mayoría de las obras contemporáneas de iglesias son unos fracasos. No logran esta especie, él habla de un canto religioso, no logran que te transmitan este sentido religioso. Y sin embargo plantea que los benedictinos no ha sido un fracaso. Uno podría preguntarse por qué. ¿Por qué Gabriel Guarda y Martín Correa, siendo dos jóvenes, tenían 30 años cuando empiezan el proyecto, no habían hecho ninguna obra? ¿Cómo logran una obra de esta fineza? Claro, si le preguntas al hermano Martín, que es el verdadero creador, él te dice, no, yo aquí no tuve nada que ver, aquí fue Dios y no sé qué. Y dice, sí, bueno, será Dios o será lo que sea, pero lo hizo él. Y lo hicieron personas comunes y corrientes, de carne y hueso. ¿Por qué son unos fracasos la mayoría de las iglesias contemporáneas? Guardini decía que la sensibilidad de la edad moderna, de alguna manera, todo el proceso contemporáneo de desacralización, ha hecho que enseguida estas cosas aparezcan, suenen como de magia o de alguna manera él dice que se ha perdido un órgano en la contemporaneidad, que es el órgano para el misterio, que es el órgano para para lo litúrgico o para el símbolo. Este es el momento, yo creo que tiene que haber sido uno de los días más felices de la vida de estos. Aquí está Martín Correa y ahí está Gabriel Guarda, cuando se inaugura en 1965 esta iglesia, y ahí podéis ver con la delicadeza con la que colocan esta piedra debajo del altar. ¿Qué es lo que hizo que estos dos jóvenes monjes logren esta obra? Son temas que no he tratado aquí, pero hay una conjunción de factores que hacen que esta obra sea lo que fue. Está todo el tema del movimiento litúrgico. Había toda una reflexión, una incorporación del arte moderno en el ámbito eclesial que llevaba 100 años. Detrás está
Odo Kassel, Guardini, Schwarz, Le Corbusier, Fisac y muchos otros. En Chile hay un laboratorio equivalente de arquitectura que busca aunar la investigación con el proyecto. El Grupo de Valparaíso, cuando se forma, crea el Instituto de Arquitectura paralelo a la docencia, donde ellos intentan aproximar a su manera investigación con proyectos. Tanto es así que parten con el estudio de iglesias y se meten tan a fondo que crean un instituto de luminotecnia. Es interesante saber cómo el rigor al que llegaban, que no eran las cosas no eran así porque se les ocurrió en 5 minutos, no, eran temas muy rigurosos. Es una época de cambio de paradigmas. Gabriel Guarda y Martín Correa empezaron a estudiar con el Viñola, la arquitectura clásica, y terminan quemando el Viñola en el patio para instaurarse esta arquitectura moderna, y son hijos de esta doble formación. Correa es moderno y Guarda es clásico. Y están en un periodo en Chile donde la arquitectura moderna ya tiene un grado de madurez y un cierto grado más genuino que da unas obras de un espesor distinto, entre las que está este emblemático caso. Y se cruzan con aproximaciones contemporáneas, como las que promueve al principio el Grupo de Valparaíso. Y finalmente, otro tema que hace, y que no es menor, que esta obra se lleve a cabo, es la actitud con la que están los autores. Correa y Guarda no querían hacer esta obra. Ellos, Alberto Cruz había sido profesor, eran de alguna manera gente que ellos respetaban mucho y no tenían las herramientas para hacer esta obra. No habían hecho nunca arquitectura, iban a hacer una obra donde iban a vivir toda su vida. Muy monjes serán, pero imagínate si la obra les quedaba mal, iban a estar toda su vida sufriendo ese espacio, tenían pánico. Pero, y eso es literal, no querían, habían renunciado a la profesión para entrar al monasterio. Es una decisión importante. Y ahora entran y le dicen que empiecen a hacer arquitectura. Pero tienen que hacerlo por obediencia a sus superiores. Pero eso les da un tono y una forma de abordar el proyecto que es distinto. No solo que ellos tienen la posibilidad de desaparecer y de retomar toda esta serie de proyectos anteriores, sino que al ser monjes hay un calce exacto entre la vida y la obra. Ellos van diseñando uno a uno en el espacio y en el tiempo. Lo que ellos hacen hoy lo contrastan un rato más en la maqueta, cosa que es imposible de proyectar en la vida cotidiana, y 2 o 3 años con dedicación exclusiva a un solo proyecto, cosa imposible también en un ámbito profesional. Pero esto para ver que las cosas no son por casualidad, ni por obra de magia, sino que detrás de una obra de cierta calidad hay mucha historia, y por eso que yo me atreví, digamos, a centrar una tesis en un solo caso, porque detrás de este caso yo vi que había bastante materia, que si la gente hace una tesis sobre Ronchamp, ¿por qué no podemos hacer una tesis sobre los benedictinos?, decía yo. Para rematar, yo en la tesis, y creo que haber mostrado aquí, demuestro cómo la luz es la generatriz del espacio. Recalco estas 3 ideas. Nutriéndose con las vanguardias del arte, se adelanta incluso el arte, algunas tendencias del arte contemporáneo, y uno de los grandes valores es que con la luz se construye la forma. Por otro lado, es una arquitectura que intensifica los actos litúrgicos. Se podría hablar de una máquina litúrgica por su exactitud entre la relación entre espacio, luz y liturgia. Es una luz funcional a una poética litúrgica, como se ve aquí en los distintos casos. A cada programa tú puedes relacionar con un tipo de luz. Y el último punto, que creo que son de algunos de los aspectos de por qué esta iglesia no es un fracaso, es detrás de esta obra subyace mucha tradición cultural. Se podría hablar también de una máquina simbólica. Hay una dimensión cultural que es absorbida de forma contemporánea en este caso. Se podría terminar diciendo que
esta idea que postula Borchers de que los actos sean materia de arte, probablemente este sea el mejor caso en el que tú puedes apreciar eso en Chile. Una arquitectura del acto. Los actos como materia de arte. Jaime Bellalta, parafraseando a San Benito, decía que todos los actos son sagrados. En ese sentido se abre esta dimensión, esta finura que está en este caso podría estar resuelta para otros programas, para otros temas. Una comprensión de la arquitectura que en su constitución formal responde a los actos humanos, incorporando imaginarios de una cultura determinada. Y cerramos un poco nuevamente con esta idea del juego de Guardini, que yo creo que sintetiza muy bien lo que sucede en este caso. He aquí, pues, este fenómeno admirable, la realidad íntima que se da en la liturgia, el arte y la realidad admirablemente conciliados. Esta vida que tiene en común como la del niño y la del artista no está inspirada en una concepción utilitaria y práctica, sino que está pletórica y rebosante del más profundo sentido. No es un trabajo, sino un juego. Y en este juego, la obra de arte son las propias personas que están celebrando y recreándose en este juego. Bueno, eso es más o menos lo que tenía preparado. Espero no haberme extendido demasiado. Muchas gracias, Rubén. Abrimos... hay mucha información, chicos. Hoy habrán tomado muchos apuntes. Abrimos consultas, comentarios de parte del público de la charla de Rubén. Este es un silencio es normal, esto ya pasó. Claro, abrumador. Yo parto con algo, aunque desaparecieron las imágenes de aquí, pero esta es una obra que yo no he tenido la oportunidad todavía de visitar. Cada vez que conversamos con Rubén, o ahora que volví a ver, ahora que veo la presentación, me lamento de todavía no haber visitado esta obra magnífica, pero es algo que como estudiantes de arquitectura, ¿no? Porque uno continúa estudiando arquitectura, tengo que resolver urgente. No sé si aquí podríamos organizar con la escuela una visita, e incluso el profesor nos podría hacer de guía si le apetece, porque también me decía que ya está cansado después de 7 años. Si el proyecto duró 15 años, la mitad estuvo después Rubén estudiando y estableciendo relaciones que los propios monjes desconocen que habían anticipado, ¿verdad? O que incluso no establecieron como estas relaciones con Malevich, con Albers, en fin. Bueno, creo que rompí el hielo. No sé si Carolina quiere preguntar algo. Bueno, profesor, con respecto un poco a lo que nos contó sobre el monasterio, ¿verdad? Lo que logro entender, saco como un poco a modo de conclusión que finalmente la arquitectura en este caso pretende un poco ausentarse del espacio y de lo que pasa en el espacio, tratando como de no restarle importancia a este acto o al rito litúrgico, ¿verdad? Y además de ausentarse, intensificarlo. Entonces, y más encima, de forma anónima. Entonces creo que es una muestra de humildad en la arquitectura súper importante. Y me pregunto si a lo mejor, como con respecto a lo que usted también decía, que la razón por la que pasa esto en esta situación será porque los arquitectos son monjes, o no sé si monjes, sí, monjes benedictinos, que deben tener, creo yo, votos como de pobreza o de estar en claustro. Entonces, esto mismo a ellos a lo mejor lo hace como
desprenderse de este como orgullo de la construcción y darle como mucho más importancia a lo mejor a lo que suceda dentro del espacio. ¿Será algo así? Sí, yo creo que lo has explicado muy bien hoy. Lo has explicado mejor que yo. Oye. Sí, sin duda. Bueno, cuando fue la defensa de la tesis, ese fue uno de los aspectos que le llamó mucho la atención a los del tribunal. La actitud de estos arquitectos que justamente estaban en una posición donde ellos no querían hacer obra y eran muy conscientes de los requerimientos interiores. Y también es una forma de abordar el proyecto, podría haber sido otra, que es una intención que venía también dando vueltas previamente a ellos, desde esta intención de Rudolf Schwarz con esta sala blanca, después el proyecto de Pajaritos, y después finalmente, y es un monasterio también, y ahí hay otra dimensión, que está este tema de la austeridad monacal. ¿Te fijas? Este encargo no es una iglesia parroquial, sino que es una iglesia monacal. Entonces, esta idea de la austeridad máxima es parte de su imaginario, de su vivir. Entonces, se cruzan todo eso, pero sin duda que la actitud de los autores, teniendo en cuenta que era su primera obra, influyó de sobremanera para llevarla en esos términos. Bueno, y además a mí me sorprendió, yo no había visto esa imagen de que en la situación que están ellos, en el altar viendo a las personas, es decir, la calidad o la fineza que decías tú desde esa visión o de ese espacio no es la misma que se tiene desde cuando uno accede, ¿verdad? Incluso la generosidad o la actitud de haber prestado mucho más esfuerzo en qué se siente, qué es lo que se vive cuando uno sube, una persona cualquiera sube, ingresa al edificio, sube y llega al espacio interior. No tanto como ellos cuando se celebran cada día, no sé, a tantas horas al día, tienen que estar ahí, sí o sí, como sea, celebrando la liturgia. Sí, ese punto a mi parecer puede ser uno de los puntos como más discutibles del proyecto, pero ellos lo plantearon así con cierta intención. Pero también es muy difícil cómo construir todo este tema de la luminosidad con luz natural, es muy difícil resolverlo por los dos lados del cubo, por ¿cierto? todos sitios. Entonces, es un poco extremo eso, ¿eh? De que su parte no tiene la misma luz. Aunque ellos planteaban esta idea del contraluz, que eso funciona también, en el sentido que como ellos celebran gran parte del día, ellos querían que la otra parte de la iglesia no estuviera cuando ellos estaban solos. Ese es el planteamiento de ellos, que funciona.